Northglen, Colorado, es un lugar hermoso. O al menos, lo parece a simple vista. Pero esto es solo una fachada, un telón de fondo que se desmorona lentamente a lo largo de 7 millas. Miles de personas viven dentro de sus límites, pero solo una conoce la verdad. Siglos antes de que el pueblo siquiera existiera, ella fue rechazada por bruja. La realidad es mucho peor, pero aún no estás preparado para saberla. Quizás lo estés con el tiempo. Todo lo que puedo decirte ahora es cómo mejorar las cosas, si es que no es ya demasiado tarde. Ve a las afueras de Northglen, al este. Verás una gran pensión negra, estrecha pero que se eleva 6 pisos sobre ti. Llama a la puerta y espera a que lo que parece ser una niña pequeña te deje entrar. No aparentará tener más de 6 años, pero casi con seguridad es mayor que tú. No le hables antes de hacerle tu única petición. Llévame con aquella a quien sirves, Alice. Ella temblará y llorará, pero después de mucho sollozar hará lo que le pidas. Te dirá: Legión se comió a papá. Ella lo dejó libre. Ella te indicará que vayas al 6º piso. Te recibirá la mujer de la habitación número 216. Sonreirá con una sonrisa dentuda, como la de un tiburón. Mientras vivas, incluso si pierdes todos tus sentidos, permanecerá en tu mente. Cuando te dejen entrar, saca un cuchillo. Apuñálala inmediatamente, con mucho cuidado de abrirle el estómago. No te preocupes por la policía ni por los vecinos. Si lo consigues, encontrarás una campana de plata con las palabras: un sonido del fin, grabadas. Por mucho que la agites, no sonará en tu mano. Tómala y sal de la casa con Alice inmediatamente. Cuídalas a ambas por el resto de tus días. Y reza para que la campana no suene. Colorado es un lugar bastante grande. Alberga muchas ciudades, pueblos y condados. Algunos son fácilmente visibles, otros están bastante bien escondidos. Uno de los más tranquilos de los visibles es Northglen. Se dice que a 3 cuadras de una de sus escuelas secundarias vivía una anciana muy peculiar. Era bastante maliciosa, incluso depredadora. Muchos la llamaban la bruja o simplemente ella, incluso los ancianos del vecindario. Algunos la consideraban la guardiana de los sueños, otros la precursora de esos guardianes malignos. Pero no puedo decir mucho al respecto, solo que era bastante desagradable. Rara vez hablaba, la mayor parte del tiempo cuidando su jardín. Cuando hablaba, casi siempre era a su hijo Matías. Lo máximo que uno podía esperar al acercarse a ella, y habría que ser bastante tonto para hacerlo, era una mirada inquietante o alguna de sus interminables quejas. Parecía la miseria personificada. A veces, los niños del vecindario pasaban en bicicleta frente a su casa. Con frecuencia les arrojaba guijarros, palos e incluso brasas ardientes. Afirmaba que la acera era su territorio y que nadie podía pasar. Por espantoso que fuera, esto no disuadía a la gente de intentar entrar en su dominio. Por alguna razón inexplicable, se sentían obligados a hacerlo. Muchos decían que, mientras dormían, sus mentes parecían vagar hacia las profundidades de su casa, pudriéndose en el pozo pútrido y hirviente que ella llamaba su sótano. Quienes no la conocían estaban a salvo de este destino, o al menos eso decían los habitantes del pueblo. Decían que el sótano albergaba todos los traumas de la infancia. Cada rasguño, cada burla, cada terror vivido te abrumaba una vez más. Tu único respiro eran los escalones podridos de cedro que conducían a la entrada. Y sentirías las manos sudorosas de toda clase de espectros sin nombre, esas cosas terribles que jurabas que vivían debajo de tu cama, acosándote una vez más al salir. Y si resbalabas, lo que te esperaba era mucho peor. Pero la entrada no era el final de todo. Porque si abrías la puerta, entrarías al resto de la casa. Siempre era igual que la tuya, salvo por una oscuridad vaga pero innegable que parecía impregnarlo todo. Podías mirar por las ventanas, pero al hacerlo no veías nada más que el rostro ahora demacrado e indescriptiblemente cruel de aquella bruja. Finalmente, tras mucho vagar, las paredes se volvían de un rojo brillante y cegador. Los pasillos se derrumbaban entonces, envolviéndote en un vasto e interminable abismo. En ese momento podías oírla corear las palabras: no pueden ser salvados. Y reír. Era siempre una risa seca y ronca, mucho peor que cualquier cosa que hubieras oído antes o después. Y entonces despertabas. No eran las imágenes y los sonidos del sueño lo que lo hacía realmente perturbador, aunque estos ya eran bastante inquietantes por sí solos. Tampoco se repetía, a menudo en los momentos más inesperados. Lo que realmente lo hacía insoportable era la familiaridad, la absoluta verosimilitud de todo aquello.
No era surrealista ni nebuloso como tantas otras pesadillas, sino tan incomprensible y horrible como los peores momentos de la vida. No hace mucho, oí que la bruja había fallecido. Matías se mudó a algún lugar del oeste, al desierto, para cuidar unas semillas suyas de aspecto espantoso y alienígena. Dijo que volvería a su debido tiempo con sus cosechas cuando se fue, o eso afirmaban sus vecinos. Poco después, una joven pareja se mudó a la casa, que en ese momento parecía notablemente restaurada a pesar de su anterior estado ruinoso. Aunque la bruja se había ido, los habitantes del pueblo afirmaban que su presencia permanecía. Los sueños no cesaron. Y de vez en cuando, los habitantes del pueblo afirmaban ver a una joven pálida cuidando su jardín. Lo sé, no porque haya oído hablar de ello, sino porque viví al lado de ella. El sueño me ha consumido. He intentado exorcizarlo. Pero nadie ha tenido la suerte de librarme de él. Y conozco a otros que siguen atormentados por él. Pero con el tiempo, he llegado a aceptarlo y a advertir a otros de peligros similares. Porque, verás, cada pueblo guarda su propio secreto monstruoso. A veces es humano, otras veces algo completamente distinto. Pero siempre está presente. Solo hay que saber dónde buscar. Podía verlos venir cada día. En automóviles, bicicletas, otras abominaciones. El caballo seguramente era suficientemente abominable. ¿Por qué no pudieron los de tu especie seguir caminando sobre tus torpes piernas, vigilando los pozos humeantes que llamaban hogar? Lo siento, me desvío del tema. Me doy cuenta de que eso sucede a menudo ahora en mi edad. Como decía, los veía todos los días. Los niños siempre estaban presentes, en carne y hueso y en el sueño. Eran de tantos colores. Blanco, marrón, rojo, amarillo. Fue bastante hermoso por un tiempo. Me cansé de ver la carne gris de mi especie. Oh, fastidio, estoy divagando otra vez, ¿no? Muy bien. Los niños gemían y lloraban. Se comportaban como los simios ignorantes y sin pelo que eran, tratando desesperadamente de escapar. Pero no servía de nada. ¿Cómo podían escapar, si su mente solo podía concebir una salida? Esa misma puerta que tan astutamente sellamos para tu especie, de la que surgió la Legión hace tantos años. Sería lamentable que aún sintiera emociones tan inútiles. Por suerte, no sabían lo que había tras nuestras puertas. Las herramientas con las que se crearon tantas cosas maravillosas. Las cartas, que muestran lo que sin duda vendrá. Incluso el globo, que reveló la farsa de su mundo de mierda, tal y como era. Todo se habría desperdiciado, por supuesto, pero si algunos de los más listos entre ustedes las hubieran visto, me estremezco al pensar lo que podría haber ocurrido. Podríais haber destruido nuestras trampas. Esos pequeños y tontos objetos que hemos ayudado a construir con tanto cuidado a lo largo de los eones. Aquellos en los que, me temo, también caímos. Hasta que nos liberaron. Y debo advertirles, somos más fuertes que cualquiera de las cosas viles de sus estúpidos cuentos. La gente bella y espantosa a la que halagaron por tanto tiempo. Esos señores y damas, expertos en las magias más profundas y condenables. Incluso esos depredadores nocturnos que se alimentaban de la esencia misma de tu vida. Ninguna de esas bestias podría compararse con nosotros. Incluso ahora, nos envidian con sus mentes primitivas. Somos leyendas entre las leyendas, los más temibles de los temidos. Y mientras esperamos, me temo que ahora nos consume la misma aflicción que ellos. Hambre de ti.